Jóvenes, Buenas noches, licenciado. buenas noches. Saludos, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Ok, Buenas noches, licenciado. Dejé de tarea que investigaran sobre las características del proceso. Vamos a trabajar sobre esa temática el día de hoy. Vamos a iniciar indicándole lo siguiente. Bueno, ¿sí hicieron la tarea? ¿Sí investigaron, jóvenes? Sí, licenciado. Ok, muy bien, está bien, perfecto. Vamos a hablar de las características. Primero, ¿qué es una característica? Bueno, vamos a entender que una característica son rasgos distintivos de un cuerpo, de una teoría, de una doctrina, de un sistema de conocimiento. Eso es una característica. Es algo que de alguna manera son rasgos, como ya lo dije, que están inmersos dentro, en este caso, de un proceso civil. Hay diversidad de características y estas características de alguna manera hacen distintivo lo que es el proceso civil en contraposición a otro tipo de procesos, ¿verdad? Porque sabemos que el proceso civil es un proceso distinto a un proceso penal, a un proceso laboral, a un proceso administrativo, aunque el proceso administrativo pues sí tiene pues determinadas similitudes, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, eso es importante que lo tengamos. Levanten la mano quienes investigaron estas características. Por favor. Ok. Ahí miro que prácticamente, por lo menos los que tengo en pantalla, la mayoría. Yo no, dice Lionel. Vaya. Entonces, vamos a ir preguntando algunos. Características depende de la fuente a la que ustedes hayan acudido, pero vamos a preguntarle a Yasmin Iracema Sosa. Yasmin, deme una característica del proceso civil. Hay dos partes, el demandante, el que inicia la acción civil, y B, el demandado que recibe la demanda para que pueda contestarla. No sé si está bien, Lick. ¿Esa es una característica o un elemento? Pues yo investigué donde dice características del proceso civil. Ajá. Y eso que usted me dijo es una característica. Sí, una ¿Y característica. cómo se llama esa característica? Pues no, Lick, perdone. Okay. Pues aquí Perfecto. dice hay dos partes. ¿Ahí dónde? ¿Dónde está? ¿Cuál es su fuente? Cuéntenos. Pues es que yo los tengo aquí en el teléfono, Lick, que estoy viendo aquí. Ajá. Pues yo investigué, entonces aquí dice proceso civil, tengo las características del proceso civil, clases del proceso civil, principios del proceso civil. Ajá, ya vamos un poquito más cercanos, ¿no? Ahí ya un poquito más. Usted lo que me está dando más que una característica es un elemento.
Ajá. Ah, que son bueno. los elementos subjetivos, ¿verdad? Pero Ah, bueno, está bien, como ejercicio está bien. vale. Preguntamos ahora, gracias, ya se me... Gabriela López. Gabriela, díganos usted, ¿qué características encontró usted? Gabriela. Bueno, no está Gabriela, está y no está. Sami Salik Woz. Buenas noches, Lick. No sé si me escuchan. Le escucho, fuerte y claro. Yo lo saqué de una tesis de la Universidad de San Carlos que estaba Ajá, en Google. muy bien. Y dentro de las características, lo que encontré es de que deben observarse los principios procesales. Usted sí le atinó. Usted esa tesis. Deben de observarse los principios procesales. Muy bien, muy bien. Quédense los demás ahí. Y ese es el primer principio o primer característica que yo voy a compartir con ustedes el día de hoy. Lo primero es que deben observarse, o sea, cuando observar no es simplemente ver. La palabra observar en un proceso es cumplirse. Deben de acatarse los principios procesales. Esa es la primera característica que no solo está presente en el proceso civil, por supuesto, sino que está presente en todos los procesos. De hecho, cuando estos principios no se observan o no se cumplen, da lugar a algo que se le denomina el incumplimiento del debido proceso. ¿Sí? El debido proceso es el cumplimiento de cada una de las fases procesales con el debido respeto de las garantías constitucionales y procesales que cubren a cada una de las partes dentro de determinado proceso. ¿Sí? El debido proceso es parte toral dentro de la sistemática y del sistema de protección del derecho en Guatemala, del derecho procesal. Hay una infinidad de amparos en los cuales en su gran mayoría hacen alusión directa cuando tienen que ver con tribunales al incumplimiento o a la violación del debido proceso. Y eso no crean que solamente en los procesos penales, ¿no? En los procesos civiles, yo en varias oportunidades he planteado amparos de los cuales una de la queja, porque realmente el amparo es una queja, es una manera de referirse al amparo, el quejoso se dice, del amparista se le puede llamar el quejoso, en el cual uno se queja y le dice al Tribunal Constitucional, mire, este principio, hay varios, pero el debido proceso no se cumplió y uno hace alusión a esas fases procesales donde no se cumplieron o aún habiéndose cumplido, no, el verdadero espíritu del cumplimiento de esta norma, pues no acontece. Le voy a poner un ejemplo. A mí me dieron un caso hace como 1 año y medio que no lo seguí porque pues no me querían pagar, la verdad, soy sincero. Y nadie está obligado a trabajar sin que le paguen. Pero les voy a contar. La persona estaba demandada en un ordinario de nulidad también de una escritura pública. Y el demandante señaló una dirección para notificar
a su conveniencia. Es decir, es como que yo le diga, mira, yo le pido favor a alguien, mira, voy a mandar a alguien, pero como no sé dónde vive, recibí la notificación. Y así fue. Recibieron la notificación, el proceso avanzó. Cuando a mí me lo dan, ya a la persona, al demandado, perdón, se le había decretado la rebeldía. Entonces yo planteé un recurso, los recursos ustedes los van a ver el otro semestre, un recurso denominado nulidad por vicio de procedimiento. En esa nulidad por vicio de procedimiento yo les hacía ver doctrinariamente y se los hacía ver también de acuerdo a la ley de cómo se estaban violentando derechos porque no era una dirección contractual, le decía yo al tribunal, no era una dirección contractual, sino era una dirección que antojadizamente y a su favor el actor. Y yo acompañé como prueba a favor de mi cliente la constancia del Tribunal de Empadronamiento del Tribunal Supremo o el Registro de Ciudadanos, en el cual estaba la dirección que no tenía nada que ver. Cuando se dio esa situación, el tribunal me indicó que no, que yo había hecho mal porque había pedido una nulidad por vicio de procedimiento y que lo que yo tendría que haber pedido era nulidad de notificaciones y que por lo tanto quedaba firme. Entonces vine yo y apelé. Esto no fue amparo, sino que fui a apelación y la sala ordenó, revocó y dijo que había que proteger las garantías mínimas y siendo que se estaba señalando una dirección, un casillero, en este caso era mi casillero, el casillero electrónico para que se me notificara que podía hacerse mediante ese casillero todas las notificaciones pendientes y a partir de la primera notificación para resguardar el derecho de defensa. Dentro de la argumentación que yo indicaba, precisamente había el debido proceso. Es decir, que aunque formalmente lo hubieran notificado, estaba revestido de ilegalidad esa notificación y por lo tanto se estaba violentando el debido proceso y más aún si ese debido proceso, al haberse atacado el acto bajo un formalismo que ellos indicaban que no era ese, ellos pretendían proseguir y bueno, y se vino abajo esa parte. Entonces, ¿cuáles son los principios procesales? Porque ese es lo primero que hemos de comprender. Si vamos a observar principios procesales, bueno, ¿cuáles son? Los principios procesales ya los conocemos, ustedes ya ven en teoría de proceso. Vamos a hacer una alusión rápida a ellos, pero tengamos entendido lo siguiente. O cómo debemos de entender la observancia de los principios procesales. Pongan atención. Esto significa que el juez está obligado a observar los principios procesales, que son los que hacen el justo cumplimiento de la ley, pues la inobservancia de esos principios da lugar para que las partes puedan pedir la nulidad de los actos procesales. Hay algunos aspectos que probablemente ustedes no terminen de comprender, porque, por ejemplo, tenemos la nulidad de los actos procesales es un recurso, aunque aquí habla de forma genérica, existen los diversos medios de impugnación dentro del proceso civil. ¿Cuáles son los medios de impugnación dentro del proceso civil? Bueno, tenemos la apelación, tenemos la revocatoria, tenemos la nulidad por vicio de ley, la nulidad por vicio de proceso, no, nulidad por infracción de ley o por violación de ley y nulidad por infracción o violación de procedimiento. También están algunos remedios procesales como la revocatoria, tenemos también la aclaración, tenemos la ampliación y tenemos la casación. En derecho procesal civil, básicamente esos son los medios de impugnación.
Y la inobservancia de los principios procesales, pues evidentemente, pues trae consigo este tipo de recursos o medios de impugnación en contra de las resoluciones o de los actos o procedimientos en los cuales se infrinja la ley. Ahora, así a manera de repaso, ¿cuáles son los principios procesales dentro del derecho civil? Vamos a ver, Carlos Giovanni, mencióneme usted uno de los principios procesales dentro del derecho civil. ¿De oralidad? ¿De oralidad? ¿Seguro? No, no estoy seguro. Okay. ¿Alguien que le ayude? Licenciado, buenas noches. Uno podría ser principio de igualdad, ¿no? Sí, el principio de igualdad procesal. Muy bien. ¿De legalidad? El principio de legalidad. legalidad. Dispositivo, economía procesal. Miren, pues vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes para comprenderlos. El principio de oralidad no es parte del derecho, aunque sí existen acciones o actuaciones orales, la mayoría del proceso civil, ¿de qué forma se sustancia? Por escrito. Vaya. ¿Qué establece el artículo 61? ¿Qué establece el artículo 61, jóvenes? Los requisitos para plantear la demanda. No, pero ¿qué dice? Principio de escritura. El principio de escritura, el escrito inicial. El principio de oralidad es distinto, al principio ¿cómo se llama? De escritura. El principio de oralidad se manifiesta más que todo ¿en qué juicio? Penal. Juicio oral. Juicio oral. En el juicio oral se manifiesta básicamente el principio, pero el juicio oral es uno. Los demás tipos de procesos son escritos. Por eso el principio de escritura. Va. Vamos a otro principio. ¿El principio de qué? Mencionaron legalidad. ¿Dónde encontramos el principio de legalidad? Va, veamos el artículo. Tuvieron una serie de problemas tan groseros. Hay compañeros que hicieron un regular examen teórico, pero hicieron un muy mal examen práctico en los casos. Y contrario censo, es decir, hubo compañeros que hicieron un examen teórico malo de 0, pero hicieron en sus casos prácticos, pues hicieron pues un poquito mejor las cosas.
Las notas que están mejor, pues son aquellas donde aparte de, pues hicieron un buen examen teórico y un buen examen práctico. O sea, hay notas de 30 y pico, pues 33, 35. Ok, 33, 35 por ahí. Que gracias a Dios, pues hay un trabajo, porque si nos hubiéramos ido solo por el tema del examen, pues les soy sincero, hubieran salido bastante malos. Pero pues la idea del trabajo era que se ayudaran también, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro de los principios. Hablaron también del principio dispositivo. ¿Qué es el principio dispositivo? Jóvenes. La facultad de iniciar el procedimiento en medidas Solo de legales. iniciar. Solo de Licenciado, iniciar. este sería como iniciar, impulsar y concluir el proceso. Perdón, repítame, por favor, compañera. Sí, perdón. Sería como iniciar, impulsar y concluir el Exacto, proceso. iniciar, impulsar, proseguir el proceso hasta su toda vez, obviamente, en facultad la facultad de hacerlo. Hay pocas acciones en las cuales la persona no necesita hacerlo, o sea, no necesita solicitar, pero en la inmensa mayoría sí necesita solicitar las actuaciones, ¿verdad? Solo permítame un momentito, jóvenes. Ok. Me explico. Y eso también lo podemos encontrar en el mismo artículo 51. El artículo dice, la persona que pretenda hacer un derecho que necesita puede pedirlo. Ya, él es el obligado a pedirlo, él es quien lo va a hacer. El principio de petición, el principio de impulso, ¿verdad? No vamos a encontrar, contrario, hay códigos de otros países donde, o códigos más modernos en Guatemala, ¿verdad? Como, ¿qué le digo? El código, pues la ley de protección de la niñez, o la ley Pina, ¿verdad? También la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, los cuales sí tienen como establecido, estos son los principios. El principio de impulso de oficio, el principio de tutelaridad, el principio de orden público. O sea, en el Código Procesal Civil no vamos a encontrar eso, sino que vamos a encontrar los principios dentro de las normas de una forma interpretativa. Y tenemos el principio dispositivo, que es el que ustedes mencionan, el principio de escritura, tenemos el principio también de inmediación, ¿verdad? Que lo encontramos en la prueba, en la cual el juez debe estar presente en todas las actuaciones. Como recordemos que el principio de inmediación es en el cual el juez debe de estar presente en las diversas decisiones o acciones. Una pregunta que había, fíjense que, ¿se recuerdan? Se hablaba de los actos del tribunal y ahí muchos se perdieron también. Actos de decisión, de comunicación, de documentación. Era sencillo, pero muchos compañeros ahí se perdieron. También se me perdieron en los actos de disposición. Dentro de los actos de las partes encontramos la disposición y algunos me decían, licenciado,
perdón, lo escribía, ¿no? Porque no es que me lo dijeran, pero su respuesta es cuando yo dispongo de un contrato, o una persona que me puso de un contrato, o dispongo de mis bienes, dice. No, nada que ver. O sea, este estudiante, unos 2 o 3 pasó eso, que voy por la mitad todavía, pues consignaron eso. Otros confundieron y hablaron de allanamiento como dar permiso o cuando la policía entra y allana una casa. Pensaron que esto es derecho procesal civil, no es derecho civil, no es derecho penal. El allanamiento ahí es muy distinto. Pero no sé si es que copiaron o sinceramente su respuesta ya fue una respuesta como una plegaria al cielo, pero realmente así fue. Vamos bien ahí, jóvenes. Todavía están ahí, ya se fueron todos, ¿no? Listo. ¿Verdad? Bueno. Continuamos. Entonces, está claro. Esto va para el final. ¿En qué los jueces, porque aquí es el juez, deben observar, está obligado si no da lugar a las nulidades, que aquí habla de una forma genérica, como lo repito, habla de que se debe de observar, de cumplir cada una de los principios establecidos para el proceso. No le voy a pedir oralidad donde es escrito, ni le voy a pedir escrito cuando sea oralidad. Por ejemplo, una declaración de las partes donde hay confesión con posiciones, no le voy a decir yo, mire, evacúe por escrito, ¿verdad? Sino que obviamente lo va a evacuar oralmente porque es lo que la ley establece, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. ¿Dudas ahí, jóvenes? Todo bien, todo bien. Todo bien, va. Entonces, miren, pues. Como ustedes no les fue muy bien, yo no he terminado quiero aprovechar porque, miren, pues, algunas preguntas del examen final se extraen del primero y el segundo parcial, ¿sí? Entonces, vamos a contestar el examen. Para que ustedes sepan, ustedes saben cómo están, cómo salieron y su nivel de conocimiento, ¿sí? Y vamos a contestar el examen. Espero que se recuerden por lo menos de lo que contestaron. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Ahora, si no, seguimos con la clase. Sí, licenciado. Vamos, pues. Miren, pues, la variable 1, de los que están aquí, ¿quiénes tenían la variable 1? Levanten la mano. ¿Ninguno? ¿O no se recuerdan qué variable No tenía? recordemos qué variable. Yo no me recuerdo qué variable. Bueno. Sí, es que cuando los exámenes son escritos, o sea, cuando los exámenes son virtuales, pues nos guiamos por el número de carnet, es más fácil, pero cuando son dados así manualmente, pues es notorio que va a ser distinto. Pero bueno, vamos a verlo, pues. Vamos a ver la variable 1. Explique los antecedentes de la excepción en el derecho romano. Esto estaba en la presentación, ¿sí? Esto estaba en la presentación. Esto tiene que ver que en el derecho romano fueron acciones que se comenzaron a interponer en medio del inicio y el condenatio. Es decir, en medio, ¿verdad? A efecto de que los jueces o los magistrados en aquel momento pudieran observar algunos elementos que no existían anteriormente y que podrían poner, como le llaman, obstáculos al juicio que se pretendía llevar. Pero algunos, miren, muchos me pusieron, los que consignaron, que tenían una idea de lo que estaban hablando,
pues evidentemente pues se tienen puntos. Pero la mayoría no. Me decía, bueno, eran medios de defensa, me hablaban de la excepción, pero no de los antecedentes en el derecho romano. Señale la clasificación de las excepciones según Chovenda. Eso está, y miren, ni siquiera los puse a explicarlos. Había personales, había las dilatorias, habían dependiendo del objeto, o sea, había una clasificación ahí, la cual estaba muy clara. Y era solo esa, yo no le pedí a ustedes que ni siquiera les pedí que las explicaran, sino que les dije, por favor, solo señalen, y varios sí lo hicieron. Varios sí hicieron esta clasificación, ¿verdad? Y ellas, pues obviamente tienen sus puntos. En algunos, por ejemplo, me decían solo absolutas y personales, y perentorias y dilatorias. Se quedaban ahí, pues yo les daba un punto. Pero sí tenían una idea de lo que estaban hablando. Pues si no tienen una idea de de que están hablando, evidentemente, pues ahí no puedo yo hacer mucho. Bueno. Después decía, ¿qué son los actos procesales? De lo presente, ¿alguien se recuerda qué son los actos procesales? Porque uno no estudia para el examen, sino para su conocimiento en la carrera. ¿Alguien se recuerda qué son los actos procesales? Nadie. Nadie, jóvenes. Sí, Manuel. Sí. Bueno, sí, licenciado. Yo recuerdo que lo que yo anoté, que comprendí cuando leí, es que son los actos o los acaecimientos en donde interviene la voluntad. Ahí quédese. Ahí está. Miren, los que me consignaron es acaecimientos donde interviene la voluntad humana. Ahí estamos. Pero les voy a leer una. Esta no lo he calificado. Hoy tengo que seguir en la noche, pero dice, explique qué son los actos procesales. Y me dice, es el conjunto de procesos que seguimos en busca del fin de un beneficio. Puede ser unipersonal o pluripersonal por medio de un asesor jurídico y frente a un tribunal. Yo no sé dónde sacan esa respuesta. Un hecho que es el producto. ¿Se recuerdan? Yo una clase les expliqué diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico. Sin embargo, me salen con esa respuesta. Va. ¿Qué es el derecho procesal según Echandia? Esa es una pregunta un poco pesada en el sentido de que les estoy buscando y le estoy refiriendo a un autor, pero no los estoy, por así decirlo, haciendo mal, porque eso precisamente yo a ustedes les di ese material. Por lo tanto, lo tienen que conocer. Sin embargo, nadie, y fíjense que aún a los que les puso, ninguno me puede decir que es la rama del derecho. Y todo derecho procesal y toda definición del derecho, especialmente cuando viene de los doctrinarios, va a hacer alusión a que es una rama del derecho. Él no va a hablar de otra cosa. Ni modo que va a ser la rama del palo de naranja. No, va a ser una rama del derecho. Porque el derecho es uno solo, pero se divide en ramas a efecto de su estudio y aplicación. Pero el derecho es un principio elemental que nosotros manejamos en la universidad y que el derecho es uno, pero se subdivide en ramas para su estudio. Sin embargo, mire, aún los que me pusieron, aún a los que yo les puse puntos con relación a esto, pues la verdad, ninguno pudo ni siquiera consignarme que era la rama del derecho. Entonces, yo ahí no puedo hacer mucho.
Bueno, después la otra, dentro de los actos procesales se encuentran los actos de disposición. De un ejemplo de este tipo de acto y explique dicho ejemplo en un caso real. Aquí veamos, este no es lo cualificado. Dice, en una demanda de fijación de pensión alimenticia, la actora solicita 1.500 a favor de su pretensión a la cual el demandado se allana. Ahí sí, hay un allanamiento. No está diciéndolo, pero cuando lo califique yo le pongo, ¿por qué? Porque el allanamiento es una parte, es una manera en la que yo dispongo de esa pretensión. Realmente los actos de disposición es cuando, como la palabra lo indica, se dispone de la pretensión y se va de otra manera. Hay un allanamiento, hay un desistimiento, hay una transacción, ¿verdad? Esas son maneras en las cuales, y eso se explicó, y pues el compañero en ese sentido la tiene bien, ¿verdad? Vamos bien ahí, jóvenes. Ahora que ¿quiénes hicieron este examen? Ahora sí levanten la mano los que recuerdan que esas son las preguntas que venían en la variable. Bueno, aquí hay bastantes de la variable 1. Aquí vamos con los casos. Dice así, a su bufete profesional, ojo con los casos, porque allá, cuando usted salga a litigar, no le van a preguntar, mire, Lic, ¿y qué es el principio dispositivo? No le van a decir eso. Se le van a presentar un caso y usted lo tiene que resolver. A su bufete profesional llega una persona en el que tiene una casa en arrendamiento, pero el inquilino tiene 3 meses de no pagar la renta, pero tampoco firmaron contrato. El cliente le consulta si se puede hacer algo. ¿Cuál es la respuesta? En todo caso, ¿qué tipo de juicio entablaría? Explique y fundamente legalmente. ¿Cuál? Título. Bueno, esta compañera, vamos a ver si la contesto. Vamos a irnos por acá. Es un compañero.
Oigan esta respuesta y ustedes me van a decir si es correcta o no. Bueno, se le pregunta para terminar, ¿en qué vía se tramita dicho litigio? Explique y fundamente legalmente su respuesta. Va. Por ser una deuda que se le debe pagar a un banco y la existencia de un título ejecutivo como el testimonio de una escritura pública, se puede proceder con el proceso de ejecución en la vía de apremio. Artículo 294 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cuántos consignaron esa respuesta? Nadie. O no se recuerdan. Gustavo, Sammy, Elmer. Jóvenes, ¿ustedes tenían la ley ahí? ¿Por qué se equivocaron? Varios compañeros sí. La verdad que no nos recordamos, Lick, perdón. No, hombre. Artículo 327 Es ejecutivo. es un juicio ejecutivo, porque ahí, mire, es que era tan fácil. Y dice, procede cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos, los testimonios de las escrituras. Y yo, para que no se confundieran, hasta yo les dije que el título es el testimonio de la escritura pública. Pero muchos y otros me pusieron a oral, me pusieron ordinario. Por eso lo estudiamos, se los expliqué en clase bien. Va. El tercer caso, dice su cliente fue demandado por su hijo en concepto de pensiones alimenticias declaradas en sentencia. Oiga bien, declaradas en sentencia, ya que no pagó dicha pensión. El demandante tiene 25 años. Se le pregunta qué tipo de proceso es en que está siendo demandado su cliente. ¿Qué excepciones interpondría a favor de su cliente? Bueno, parece que sí la tiene bien el compañero. Tipo de proceso, ejecución en la vía de apremio, artículo 294, literal 1. Aquí sí se equivocó, aquí no tiene los puntos, porque dice previas de falta de cumplimiento del plazo de la condición, excepción previa de caducidad, artículos, no. Porque el artículo 295 o 96 nos establece que solo se aceptarán excepciones que destruyan la eficacia del título. En los juicios de ejecución no hay ni excepciones previas ni excepciones perentorias, solamente hay excepciones. O sea, que esta respuesta no tiene los 3 puntos. Esta respuesta tiene 1 o 2 puntos. ¿Por qué? Tal vez tenga los 2, porque sí me habla de la excepción de caducidad. Porque obviamente ya tiene 25 años y solo son 2 años. Pero en lo demás se equivocó. O sea, yo probablemente a yo le ponga cuando llegue a calificarlo tenga 2 puntos, pero no tiene los 3 puntos. ¿Por qué? Porque aquí está bien, pero no tiene el razonamiento y aplicación que hace no es totalmente completo, no está completamente adecuado. Porque en los juicios de ejecución no hay excepciones previas. ¿Sí? Sino que son excepciones que destruyen la eficacia del título. Va. Esa es una. Pero otros acá, muchos, yo diría que la mayoría, consignó juicio oral. No. ¿Por qué no es un juicio oral? Porque aquí dice pensiones alimenticias declaradas en sentencia. O sea, que ya estaban declaradas, no iban a discutir las pensiones. Porque las pensiones ya están, sino que las está cobrando. Las está cobrando. ¿Y cómo se cobra? A través de juicios de ejecución. ¿Vamos claros ahí, jóvenes? Ahora sí, Lick. Sí, Lick. Va. El día de hoy, el cuarto caso. Al día de las 4 de la tarde, su cliente llega a su oficina, le indica que ha sido demandado en juicio ordinario de daños y perjuicios. Sin embargo, la notificación le fue realizada hace 6 días hábiles. Hace 6 días. Miren, se los estoy diciendo. Y le pongo hábiles para que no se me confundan. ¿Puede interponer excepciones previas? Si no pudiese, ¿qué acción tomaría usted como su abogado? Explique fundamente. Aquí establece este compañero, obviamente no digo el nombre del compañero, ¿va? Al encontrarse dentro del plazo estimado, pues si hace 6 días le estoy preguntando si puede interponer excepciones previas. Y aquí me dice
al encontrarse dentro del plazo estimado para hacer la contestación de la demanda, por ser juicio oral, propondría la conciliación como la vía más rápida y de menor costo procesal. Ese no es el sentido de la pregunta. Aquí prácticamente él tiene cero, porque dice al estar dentro del plazo. La conciliación puede darse en cualquier momento del proceso, no necesariamente dentro de la primera parte, sino que en cualquier, o sea, eso no es aplicable. Antes de sentencia, usted puede pedirla una junta conciliatoria. O sea, esta respuesta está mal. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, ¿puede interponer previas? No. ¿Por qué? Porque ya pasaron los 6 días hábiles. Porque dice, le fue realizada tiempo pasado, hace 6 días hábiles. ¿Sí? O sea, él ya no tiene tiempo porque ya pasaron los 6 días. Él lo que tiene, ¿puede interponer? No. Y si no, no puede, licenciado, porque ya pasaron los 6 días hábiles. ¿Qué acción tomaría usted como abogado? Contestar en sentido negativo la demanda y interponer excepciones perentorias. Es lo único que le queda ya, porque es un juicio ordinario. O sea que aquí el compañero la tiene mala. Y la última de la primer variable es su cliente llega a su despacho, le muestra la notificación de una demanda de divorcio por causa determinada en su contra de parte de la esposa de este. La causa que invoca es infidelidad del cónyuge. Usted se percata que la demandante tenía años de saber que el demandado tenía otro cónyuge con otro hogar, perdón, con otra señora. ¿Qué excepción previa considera usted que podría interponer? Aquí el compañero, la respuesta fue excepción de demanda defectuosa. Permítame, joven, permítame. Muy bien. Perdón, dice excepción previa demanda defectuosa porque a pesar de la infidelidad, hace años la señora hasta hoy pone la demanda invocando la causal de infidelidad. No. Es claramente una caducidad y prescripción. De que aquí el compañero también tiene cero en esta respuesta. Era fácil, era muy, muy fácil. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, Lick. ¿Cómo van? 0. Un 0. El comandante 0, ¿no? Bueno. Casi empatamos la Champions. Ay, Dios. Bueno. La variable 2, la verdad es que no, creo que en la variable 2 todavía siempre hay más difícil. Señale y explique los elementos del acto procesal. ¿Cuáles son los elementos? Las partes, el objeto y el acontecimiento o el acaecimiento del hecho. Elementos del acto, el tribunal. Me pusieron uno. Sí, el tribunal es las partes, porque van los sujetos procesales, pero partimos de las partes, que las partes son los que inician por el principio dispositivo. Pero me hace, voy a ver si tengo aquí, creo yo, otra variable. Sí, aquí tengo la variable 2. Vamos a ver. Aquí dice, por ejemplo, actos del... ya le explique los elementos. Yo creo que en esta variable es donde está repetida una pregunta, me dijeron. Actos de partes, actos de terceros, pruebas. Entonces aquí probablemente le voy a poner 1 por ayudarle. Después dice, señale y explique la clasificación legal de las excepciones. Esa estaba facilita, dilatorias, perentorias, mixtas y privilegiadas. Creo que ahí todos tuvieron que haber, pero aún así hay muchos o varios que no la supieron contestar. ¿Qué son los actos procesales?
¿Qué son los actos procesales, jóvenes? ¿Qué son los actos? Esa es una pregunta repetida de parte de la que estaba en las dos variables. Aquí creo que es, vamos a ver si es compañero o compañera. Bueno, no sé quién. Ah, bien, es compañera. Qué bueno, así vamos 1-1. Aquí puso la compañera acciones que se llevan a cabo durante el proceso. O sea, obviamente tiene 0. Después, enumere y explique los actos, los elementos del acto procesal. No, mire, se repite, pues ni repetida la hicieron, ¿verdad? Me puso la misma respuesta. ¿Qué quiere decir? Que va a tener, si pongo un punto en la otra, aquí tiene un punto. Dentro de los actos procesales se encuentran los actos del tribunal. Explique los 3 actos que se completen en dicha acción. Bueno, esta está bien, dice, de decisión, de comunicación y de constancia o de documentación, ¿verdad? Eso está bien. ¿Sí? Este examen está regular, llamémoslo. Después dice segunda serie, primer caso. Aquí se me perdió la mayoría de gente. A su oficina profesional llega una mujer embarazada de 3 meses, le indica que su esposo murió en un accidente de tránsito hace un mes y que necesita saber qué hacer para que al momento de dar a luz su hijo aparezca como hijo de su esposo. ¿Qué le respondería a usted como abogado? Explique y fundamente legalmente su respuesta. Algunos me pusieron el reconocimiento de los abuelos, pero aquí no está pidiendo el reconocimiento. La pregunta es, ¿qué hacer para que al momento de dar a luz su hijo aparezca como hijo de su esposo? Lo que quiere es eso. Vamos a ver la respuesta. Se tienen 60 días para denunciar ante el juez para tomar la disposición necesaria, la efectividad del parto en tiempo legal y poder establecer la afiliación. Artículo 206, derechos de la mujer encinta del Código Civil. Pero procesalmente, ¿qué tiene que hacer? No me contestó procesalmente. Es un reconocimiento de preñez y parto. Es un proceso de jurisdicción voluntaria, que fue lo que por eso yo les puse a ustedes a hacer una investigación sobre los procesos de jurisdicción voluntaria y eso iba a entrar en el examen. O sea, aquí yo le voy a reconocer un punto. Porque sí es cierto, hay derechos de la mujer encinta, pero procesalmente, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Va. Segundo caso. La madre de un pequeño llega a su oficina e indica que desea que su hijo sea reconocido por su papá. Que debe hacerlo judicialmente, ya que dicha persona se niega. ¿Qué tipo de proceso se debe llevar y en qué vía? Oiga, ¿qué tipo de proceso? ¿En qué vía? ¿Y qué pruebas? Vamos a ver la respuesta. Se lleva a cabo por juicio oral, aportando pruebas solo con el hecho del nacimiento o ADN. Pero no me dijo qué tipo de proceso. ¿Qué vía me dijo? Que es la vía oral. ¿Pero qué tipo de proceso es? ¿Cuál es la respuesta? Paternidad o filiación. Un juicio de filiación o paternidad. Ahí ya se determina. Ya, un juicio de filiación, algunos llaman de paternidad, depende, ¿verdad? Quién lo promueva, pero es un juicio en donde se va a determinar, algunos le llaman paternidad y filiación, otros le llaman solo paternidad, otros le llaman solo filiación. Comúnmente la diferencia radica en que el juicio de paternidad lo busca el papá y la filiación lo busca el hijo o la mamá. Pero cualquiera de esos es aplicable, ¿verdad? Porque se busca establecer quién es el papá. ¿Qué me quiere decir aquí? Que la compañera tiene probablemente 2 puntos, no tiene los 3 puntos. Tercer caso. El día de hoy a las 4 de la tarde su cliente llega y le indica que ha sido demandado. Bueno, ese ya saben cuál es la respuesta, porque es uno que está en ambos variables. Ella, la compañera me indicó acá, no se pueden interponer excepciones previas. ¿Está bien? Pues, excepciones de licencia.
¿De dónde saca la litispendencia aquí la respuesta? No sé. O sea que aquí tiene probablemente tengan un punto, porque lo demás no me lo pudo contestar. Cuarto caso, su cliente fue demandado por su hijo en concepto de pensiones alimenticias. Esto ya también lo dijimos. Aquí la compañera dice juicio oral. No, ya lo expliqué. Falta de cumplimiento del plazo. O sea, está malo. Y la última, una sociedad anónima, acá. Una sociedad anónima pretende demandar una deuda en contra de un cliente. Usted como abogado de dicha sociedad es contactado para iniciar las acciones legales. ¿El título que se pretende cobrar es un pagaré? Va. Oigan la pregunta. ¿Qué documento se le solicita a usted a la sociedad anónima y qué vía procesal debe utilizar para el cobro judicial? ¿Cuál es la respuesta ahí? Jóvenes. Ella no lo contestó. La compañera que tengo aquí el examen no lo contestó. Lo dejó en blanco, o sea, tienen 0 ahí. Pero ustedes. Yo contesté con el 327. Ok. ¿Y qué documento le pediría a usted? Con el inciso 5, con el acta de saldo de deudor. No, ahí no. Ahí está mal. Fíjense que miren pues, variable duda, ¿no? El título que se pretende cobrar es un pagaré. Los títulos de crédito, ¿cuál es su definición? ¿Usted ya ve mercantil o no ve mercantil? Todavía no, licenciado. No, licenciado. No me digan eso, están en séptimo. Todavía no. Hasta octavo toca. No puede ser. Con razón les cuesta tanto entonces. La definición es que son documentos de valor autónomo. ¿Sí? Son documentos de valor autónomo, con libre tránsitos, endosables, y que tienen una vida independiente del contrato o acto que les dio origen. Ese es un título de crédito. Y el título de crédito, por ejemplo, tenemos el pagaré, la letra de cambio, tenemos el cheque. Esos son títulos. Y aquí el título es un pagaré. El documento que yo le tengo que pedir es el pagaré. Yo necesito un acta de saldo deudor. Porque al final, el artículo 327, y si quiere vamos ahí para que ustedes lo tengan claro. El numeral 7 establece toda clase de documentos que por disposiciones especiales tenga fuerza ejecutiva. ¿Y el pagaré qué es? Es una orden incondicional de pago. Eso es el pagaré. Entonces, ahí la respuesta es, bueno, le solicito el pagaré y la vía procesal es el artículo 327, un juicio ejecutivo, pasándome, usted si me pone solo 327 está bien, pero si usted me consigna artículo 327, numeral 7, pues está mejor todavía, porque me está diciendo que usted sabe. Ahora, muchos, así como la compañera, establecieron ahí un acta de saldo deudor, pero yo ya tengo. El acta de saldo deudor es cuando yo no tengo otro documento que haya sido signado a efecto de ser el título ejecutivo. ¿Sí? Todo documento que por disposiciones especiales tenga fuerza ejecutiva. Y de acuerdo al Código de Comercio, pues el pagaré es eso. Aunque pues, también en secundaria nos enseñan a nosotros que el pagaré pues también es algo. Igual no estamos hablando de los títulos, pero sí sabemos que es un pagaré. Entonces, ese era el examen, jóvenes. No estaba difícil, ¿o sí? Bien, Nick.
No estaba difícil, jóvenes, no estaba difícil. Es que más fácil no se puede, más fácil no se puede hacer. Mire, pues, Lick, buenas noches para todos. Para que no se nos enoje, la próxima resolvamos el examen antes y después lo resolvemos. No se puede, eso es fraude. No, miren, tienen que estudiar, jóvenes. Tienen que estudiar. Y yo lo que siento que a muchos les afecta, y voy a ser muy, muy franco, es que y voy a hacer una comparativa odiosa, pero que atiende a una realidad evidente. La mayoría de ustedes no trabaja en bufetes ni nada legal. Entonces, ¿qué pasa? En mi generación, en la generación donde me tocó a mí estudiar en la San Carlos, me atrevería a decir que el 80, el 90% ya estábamos a estas alturas trabajando en un bufete, trabajando no necesariamente un bufete, pero en un departamento jurídico en el cual teníamos, bueno, yo sí estaba en bufete, aunque yo comencé en penal, no comencé en civil, ambientados al tema de las leyes, pero yo miro que hoy la mayoría no. Y eso le hace que cueste más. ¿Por qué? Porque no tienen, o sea, ustedes llegan a la U desconectados de la realidad de lo que están viendo. Y de alguna manera, el conocimiento se les hace pues muy como que más difícil porque no están ustedes ambientados a eso. Entonces, mi consejo y sugerencia es que ustedes pudieran comenzar a buscar cómo familiarizarse con el ámbito jurídico, porque les voy a contar esta anécdota muy, muy personal. Yo inicié mis primeros 3 años de carrera, o 2 años y medio, si no estoy mal. Yo no trabajaba en jurídico. No me recuerdo si fue en sexto, por ahí. Creo que fue en sexto semestre. Iba por la mitad de la carrera. Y yo era mecánico automotriz. Realmente yo fui 10 años mecánico automotriz. Y Dios, pues fue Dios, no fue otra persona, utilizó a alguien. Y a mí, al taller, me llegó una persona y me dijo, mira, ¿querés trabajar en un bufete? Y en un principio a mí me dio miedo, porque el confort donde uno trabaja, pues, es difícil dejarlo. Pero vino, yo le hablé a mi jefe, que en paz descanse. Obviamente yo estaba muchísimo más joven, pues bastante jovencito, y me recuerdo que le dije, mire, Jorge, usted me ofrecieron esto, y él me dijo, Patojo, andate, me dijo. Andate porque es tu futuro, me dijo. Deja esto y aventúrate, que te va a ir bien, me dijo. Eso fue hace cientos de años ya. Y eso sí, ganeaba un poco menos que lo que yo ganaba en el taller, porque pues yo ya era un mecánico, gracias a Dios, pues bueno, y ganaba un poco menos, pero eso me permitió, eso ya fue hace 20 y pico de años. Entonces, no tengan miedo, si ustedes decidieron esta carrera, yo sé que hay más necesidades, las necesidades económicas y muchas cosas, ¿verdad? Que cada quien valora, pero mientras ustedes, la mayoría, o usted de forma personal no se ambiente, es como hablar en otro idioma. Entonces, eso significa
que le va a costar más poder adaptarse. Y cuando se gradúe, miren, hay colegas que graduados, porque nunca trabajaron así, le preguntan a uno qué timbre lleva, cómo hacer un testimonio especial, cómo hacer una escritura, un acta, una auténtica. Es increíble. ¿Pero por qué? Cosas que uno ya son cosas, mire, yo me siento a hacer una auténtica, me siento a hacer cosas y las hago de memoria, pues. Porque ya tanto hacer, pues obvio, es pecado que no se le quede a uno, pues. Pero hay colegas. Mira qué timbre lleva. Entonces, a veces preguntan, un memorial, ¿lleva timbre forense o timbre de un quetzal? De un quetzal, sí, pero el forense vale un quetzal, pero es forense, no es notarial. Entonces, jóvenes, eso es importante para que ustedes comprendan la jerga tribunalística, la jerga judicial, el vocabulario técnico. Meterse, leer. ¿Por qué? Porque lo que yo les doy es poquito. En la calle es más complejo todavía que esto. O sea, y estos casos son casos reales, pero sencillos, no son complicados. Imagínense una obligación de hacer. Yo les diga, mire, investíguese una obligación especial, un juicio ejecutivo especial de obligación de hacer. Eso es complicado, eso no lo va a encontrar. ¿Sí? Entonces, es un consejo que como catedrático y amigo les doy, que ustedes realmente pudiesen tomar en consideración. Yo voy a seguir, yo espero en una semana aproximadamente ya tener sus notas, ¿verdad? Si están por acá los que se van a examinar de extemporáneo, pues lo voy a pasar físico y personal el día miércoles que tenga. Bueno, creo que sí, el día miércoles, no, el día viernes, porque miércoles es 1 de mayo y creo que ese día no tenemos clase. Entonces sería hasta el viernes, si no estoy mal, que podríamos tener la clase. Ahí vamos a pasar y espero ya tener sus notas, ¿verdad? Que estén bien, jóvenes. Les deseo una feliz noche. Vamos a seguir estudiando. Por favor, sigan los que no hicieron la investigación, investiguen sobre las características, que sobre eso vamos a estar trabajando. Que pasen un buen fin de semana. Feliz noche. Chao. Feliz noche, Lick.